continuación se explica un tercer ejercicio donde se aplica la ley de Dalton o ley parcial de los gases. Esta ley fue enunciada por el químico y físico británico John Dalton, quien entre 1803 y 1810 hizo aportes a la química. Una fue sobre la teoría atómica y la otra sobre el enunciado de esta ley parcial de los gases. Esta ley dice: la presión total de una mezcla de gases que no reacciona entre sí es la suma de la presión parcial de cada gas cuando ocupan el mismo volumen y la temperatura no varía. En esta tarjeta aparece el enlace de dos tutoriales sobre un primero y segundo ejercicio donde se aplica la ley de Dalton. Esta ley se resume en la siguiente fórmula, en donde la presión total de una mezcla de varios gases que no reaccionan entre sí y tienen una misma temperatura es igual a la suma de las presiones parciales de ellos. Esta otra fórmula nos dice que la presión parcial de un gas es igual a la fracción molar de ese gas multiplicada por la presión total. Y la fracción molar de un gas es el resultado de dividir el número de moles de ese gas por el número total de los gases que se encuentran mezclados. Estas fórmulas las aplicaremos en el siguiente ejercicio. Una mezcla de gases contiene 2.3 moles de flúor, 0,35 moles de cloro y 1.4 moles de bromo. Determine las presiones parciales de los gases si la presión total es de 1.8 atmósferas a una temperatura constante y esa mezcla de gases no reaccionan entre sí. Enseguida colocamos los datos del problema, los 2.3 moles de flúor, o sea, el número de moles sub 1, los 0,35 moles de cloro, o sea, número de moles sub 2, y 1.4 moles de bromo, o sea, el número de moles sub 3. Aquí tenemos la mezcla de las tres cantidades de gases. Al sumar estos moles nos da un número total de moles de 4.05. El problema también dice que la presión total de los gases es de 1.8 atmósferas y nos están pidiendo averiguar las presiones parciales, o sea, la presión de cada uno de estos tres gases. Para hallar las presiones parciales se aplica esta fórmula, en donde se multiplica la fracción molar de cada gas por la presión total de la mezcla de los gases. Y la fracción molar de cada gas se averigua dividiendo el número de moles de cada gas por el número total de los moles de los tres gases. Se averigua a continuación la fracción molar del gas número 1, o sea, del flúor. Se reemplazan los valores, aquí se tienen los 2.3 moles dividido por el número total de moles, o sea, 4.05, obteniendo una fracción molar para el flúor de 0.57. Este mismo procedimiento se hace para la fracción molar del cloro, obteniendo como resultado un valor de 0.09. Se reemplazan los valores para el bromo y se obtiene que la fracción molar de este gas es igual a 0,35. Debemos de recordar que la fracción molar total de una mezcla de gases es igual a la suma de las fracciones molares de cada gas y que esa suma siempre debe ser igual a 1. En este ejercicio, si sumamos estas tres fracciones molares de los tres gases, obtenemos como resultado que la fracción molar total es 1. Con esta primera parte del procedimiento ya se han averiguado las fracciones molares y se tiene la presión total para aplicar la fórmula de las presiones parciales, o sea, averiguar las presiones de cada uno de los tres gases. La presión parcial del flúor es el resultado de multiplicar su respectiva fracción molar por la presión total. Reemplazamos los valores y se obtiene que la presión parcial del flúor es de 1.026 atmósferas. Reemplazamos los valores para el cloro y se obtiene que la presión parcial del cloro es de 0.162 atmósferas.
Y al realizar este mismo procedimiento para el bromo se obtiene una presión sub 3, o sea, una presión parcial del bromo equivalente a 0,63 atmósferas. También se sabe que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales. Si hacemos la suma de estas tres presiones, obtenemos como resultado que la presión total es de 1,8 atmósferas. Hemos hallado las tres presiones parciales que fueron las que nos pidieron en este ejercicio. El enlace que aparece a continuación corresponde a una imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.